Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video de educación cívica los invito a que reflexionemos sobre un tema que nos interesa mucho hoy en día, que es el de la discriminación. Y si bien en este video podemos hacer un desarrollo conceptual del tema, también quiero que nos comprometamos desde cada uno desde su lugar para repensar luego de ver este video qué podemos hacer desde nuestro lugar con respecto a la discriminación, a las veces que hemos discriminado, a las veces que vemos que los demás discriminan y qué papel jugamos nosotros o juegan los demás o cuál es el rol social de cada uno dentro de lo que significa la discriminación día a día. Para ir a la etimología de la palabra o al significado, si uno busca en un diccionario, la palabra discriminación la podemos encontrar como sinónimo de separar, así como también podemos encontrarla como segregar. Separar, segregar, ¿sí? Entonces, discriminar lo entendemos como separar, como segregar. Y las actitudes discriminatorias pretenden siempre excluir a quienes son considerados diferentes, con, claro está, con lo que promueve ni más ni menos que la desigualdad entre las personas. Es decir, cuando hablamos de discriminación, hablamos de excluir. Y cuando hablamos de excluir, hablamos ni más ni menos que de la palabra desigualdad. Recordemos que la igualdad mantenía que el principio de igualdad entendía que todos somos iguales en derecho. Aquel que excluye al otro no está respetando, no hay respeto por los derechos del otro, es decir, por los derechos humanos. Entonces, en tanto uno discrimina, está faltando el respeto a los derechos humanos. Está elaborando un juicio del otro, pero no un juicio, sino que acá lo que me interesa contarles a ustedes es que unida a la discriminación va a aparecer una palabra que seguramente muchas veces ustedes citaron. La palabra prejuicio. Y tal como él se divide, ser prejuicioso o un prejuicio es un juicio previo con todo lo que ello implica. ¿Por qué decimos esto? Porque implica un punto de vista que se tiene antes de conocer algo, es decir, antes de conocer a tal o cual persona. Entonces, si yo parto de prejuicios, siempre voy a discriminar. Entonces vemos cómo se establece una relación directa entre lo que es la discriminación y los prejuicios. Los prejuicios tienen su fundamento en las culturas que, por ejemplo, suponen ser superiores y se sirven de este supuesto para ver a los demás como inferiores. Entonces, si ustedes rememoran la historia, podemos ir directamente, por ejemplo, en España durante el reinado, podemos poner un ejemplo, durante el reinado de los reyes católicos, ¿sí? Quienes, en el periodo en el cual, por ejemplo, se persiguió a quienes profesaban la religión judía. Entonces, los que no querían convertirse al catolicismo o bautizarse y adoptar las tradiciones cristianas eran obligados a abandonar el país. Entonces, podemos poner la persecución a los judíos. También hablamos de discriminación cuando hablamos de los esclavos, de cuando se tomaba a los africanos para ser esclavos por la sola condición de ser de piel negra, y un montón de casos que ustedes seguro se les están viniendo a la mente. Pero aquí estamos citando quizás un ejemplo en la historia para ser un poquito más objetivos. La discriminación entonces étnica o religiosa, como vemos aquí, son casos de discriminación negativa. Vamos a ponerlo. Discriminación, como se le suele decir, discriminación negativa, es decir, porque ella se busca someter,
por medio de ella excluimos o aniquilamos directamente a quienes son diferentes. No respetamos las diferencias y tenemos que tener en cuenta que en tanto vivimos en sociedad, en cuanto vivimos con otros hombres, debe existir siempre y estar siempre presente el concepto de igualdad. Algunos ejemplos de discriminación son género, religión, condición social o económica, grupo étnico, edad, discapacidad, condición de salud, lengua, preferencia sexual, estado civil. Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y en derechos. ¿Cómo identifico yo la discriminación? Pues la discriminación la identifico cuando a una persona se le empieza a tratar diferente a otra, ya sea por su religión, por su edad, por su género. Y pienso yo que la discriminación es ancestral. Tiene estos inicios desde tiempos antiguos y hasta la fecha. Hasta ahorita se discrimina de igual forma que como en la antigüedad. Una moneda, por favor. Es tu dinero, basura. Déjalo, güey, es un ser humano. ¿Por qué me estás empujando? Es un ser humano, güey. Bien feo. Sí, tienes razón, te seguro debe ser ese señor. Va a ser él. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Consíguete un trabajo. ¿Por qué estás ahí acostado? ¡Ya madura! ¡Párate! ¡Pelense! No se peleen. ¿Por qué no? No se peleen. ¿Tú qué quieres? Agarra una piedra, agarra una piedra. Él es débil. Pero es que no se deben estar peleando. Déjalos que se peleen. Tú eres mujer, tú no sabes de esto. No, pues ¿Qué onda? sí. ¿Sigue el juego? ¿Qué onda? No, sí. Hola. ¿Quién es ella? ¿Tienes una amiga? No, nosotros no queremos estar con mujeres. ¿Por qué? No, porque no queremos. Vámonos. ¿Tú eres te quedas mujer, solas con ella? Es la onda. No, ¿Te vas a quedar con ella? Sí, vente, vámonos, déjala sola. ¿Te vas a quedar con ella? Largo de aquí, basura. Tú lárgate. Dale, chicos, dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Ejercicio? ¿No es? No, así no es. Si vas a estar así, mejor lárgate del parque. Es público. No importa que sea público, no debes de estar aquí haciendo eso. Das vergüenza. No, pues. Debes de hacerlo tú como todos ellos. No, te ves bien tarado haciendo esos ejercicios. Vete. Pues mejor No me te voy. queremos ver aquí. ¿Cómo te está yendo en la ¡Miren prepa? ese cojo! Mira, mira el cojo. Mira el cojo! ¡Córrele, cojo! La discriminación es mala, no la hagas en tu vida diaria.